Amigos oyentes, el índice de precios al consumidor ha sido descrito como más caliente de lo esperado y rumbo a la dirección equivocada tras mostrar un aumento del 3.5% en el mes de marzo con respecto al año pasado. Otro mes de conmoción con los precios en la economía de Biden. Los precios han experimentado un incremento del 19.4% desde que Biden asumió el cargo, destacando aumentos del 28.3% en electricidad. Escuchen bien, 21.1% en comestibles y 20.9% en alquiler. Además, los ingresos reales de los estadounidenses han sufrido una disminución del 3.9% desde la asunción de Biden, en comparación con un aumento del 8.2% durante el mandato del expresidente Donald Trump. Estos datos reflejan una inflación promedio del 5.5% desde que Biden asumió el cargo, más del doble del nivel registrado bajo cualquier presidente anterior en las últimas décadas y muy por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. Vamos a darle la bienvenida a un amigo. Tulio Rodríguez se encuentra con nosotros aquí en Hoy por Hoy con Karina Moncada en América Radio 1260M, economista y analista financiero. Querido Tulio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Un saludo, Karina, igual para ti, un saludo para toda tu reputada audiencia. Mucho gusto de estar con ustedes. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, la inflación se acelera. Yo creo que tú y yo hablábamos hace un tiempo atrás de que esto iba a ocurrir. La inflación se acelera más de lo esperado, sobre todo en este mes, mientras persisten los precios altos. ¿Cuál es tu análisis de lo que estás viendo, que de alguna manera tú y yo lo pronosticamos hace un tiempo atrás? Sí, parece poco probable que va a haber una reducción de la tasa de interés ahora en junio, como habían anticipado los federales. Eso parece que no va a pasar. Hay una cosa que se llama la teoría de las probabilidades, y se hace la teoría de los juegos. Se dice cuál es el porcentaje de probabilidad de que la tasa de interés se reduzca. Entonces, ya que en junio, antes pensábamos que era el 21% de la gente pensaba que se iba a reducir la tasa de interés, que no se iba a reducir. Entonces ahora se piensa el 53% de la gente que no se va a reducir. Y ahora, el mes pasado, el 73% del conjunto del pensamiento nacional piensa que no va a haber reducción. Y el problema central de la economía en los Estados Unidos es mantener el status quo. Y para mantener el status quo, que es el común de la vida de los negocios, lo que tienes que resolver es la inflación. Y en estos momentos el gobierno no tiene claro cómo va a resolver la inflación. Tú tienes alzas sostenidas de la tasa de interés que se hicieron al principio. Con la inflación producto de la pandemia estábamos en el 8-9% y la inflación se redujo hasta ciertos niveles, estamos al 3%, pero eso no es suficiente, porque tú reduces la tendencia, pero los precios no regresan a donde estaban, y eso es lo que siente la gente. La oferta de bienes es complicada y se va a poner cada vez más complicada, pero lo peor es que la calidad de vida está empeorando, y esto, de aquí es donde viene mi tema central, es el resultado de una tendencia. Y aquí es donde los directores del gobierno diciendo que van a perdonar préstamos educativos, porque ese es el último tema, en una parte de buscar votos, van a fracturar la opinión y sin duda van a dañar el futuro financiero del país al tratar de borrar una deuda importante. Yo quisiera que me quitaran el préstamo estudiantil que tengo de mis hijos, me encantaría, pero eso va en el daño de las generaciones futuras y solamente en función de buscar votos. Pero yo quería empezar de decirles que estamos frente a la gota que derramó el vaso. Yo no quiero hablar únicamente de las decisiones que ha tomado este gobierno, porque este gobierno, como les digo, es la gota que derramó el vaso. Cuando el presidente Clinton se aumentó 32% la deuda. ¿Y por qué se aumentó por 32% la deuda cuando Clinton? No lo sabes, pero porque ahí teníamos el presupuesto balanceado, se había caído el muro de Berlín, se acabó la Guerra Fría, se disolvió la Unión Soviética y sin embargo teniste 1.4 trillones de dólares sin justificación alguna. Cuando vino Bush, tuviste 101% de incremento. ¿Y cuál fue la justificación? Bueno, que nos tumbaron las Torres Gemelas. Cuando vino Obama, se imprimieron 8.6 billones de dólares. 74% de incremento. ¿Cuál fue la justificación? Que tuvimos la crisis bancaria. Cuando vino Trump,
6.7 trillones, 33% de incremento. ¿Cuál fue la justificación? Que tuvimos la pandemia y los recortes impositivos. Cuando tenemos Joe Biden a la fecha, vamos por 6 trillones en 3 años, con un 22% de incremento sin justificación alguna. En los otros casos hay una justificación que podemos aceptar o negar. En este caso no hay ninguna justificación extraordinaria, aparte de la guerra de Ucrania. Hay que esperar que termine para ver dónde estamos. Tenemos una deuda de 34.5 trillones que representa 123.48% por encima del Producto Nacional Bruto. Y estamos atacando con esto la integridad de los Estados Unidos. Yo les he dicho en infinidad de ocasiones que esto es una mesa que tiene varias patas, que tiene la fuerza militar, que tiene el poder del dólar y que tiene la sociedad de consumo. Pero el poder del dólar lo estamos realmente horadando y hay una cantidad de los portaaviones que son nuestra supuesta defensa que no están funcionando. Y esta situación puede cambiar. ¿Y qué venimos haciendo? Endeudándonos y haciendo esa oferta de capitales al mundo. Pero eso pudiera cambiar y el dólar pudiera volverse menos atractivo. Y si el mercado llega a tener dudas de la fortaleza de los Estados Unidos y las comienza a percibir no como fortaleza, sino como debilidades, entonces el modelo estaría resentido y los enemigos pueden rápidamente especular con eso. Mira, los retos de los Estados Unidos están básicamente basados en cómo distribuye el presupuesto. Ese presupuesto lo usa para pagar intereses del pasado. Me acaban de oír cómo se contrajo esa deuda. Esa deuda tiene muchos intereses que tienen que pagar. Y entonces buena parte de los dólares que imprime es para pagar esos intereses, para cubrir burocracia no reproductiva. Cada vez que el gobierno te dice que va a ser otra oficina del gobierno, tú dices, bueno, ¿pero para qué? Para cubrir servicios sociales que no tienes la capacidad de costear. Cada vez que yo veo una de estas personas en el gobierno, leguleyos, vamos a sacar esta nueva ley para proteger a esto. ¿Y de dónde lo vas a pagar? Fondos que envías a actividades en el extranjero que no tienes cómo hacer. Yo he visto aquí el presidente en los últimos años mandar dinero en paletas a otras regiones del mundo para tratar de comprar voluntades. Tienes la relación de inversión que tú haces para mantener el pasado comparado con la inversión que tienes que hacer para el desarrollo del futuro, está invertida. La posición de los políticos para el desarrollo de una sociedad que hoy en día está dependiente de eso que llamamos la izquierda. ¿Y por qué no lo voy a llamar como la izquierda? Sí, aquí llamábamos demócratas y republicanos, pero es que la estructura de demócratas y republicanos cambió y hoy tenemos que llamarla por lo que son. Tienes sindicatos, tienes necesidad de asistencia social y no tienes un acuerdo global en cuanto debe ser el tamaño del Estado. Si tú no tienes un acuerdo en cuanto debe ser el tamaño del Estado, no tienes brújula. Entonces, ¿qué quieres hacer? Un Estado que sea grande, que sea ineficiente y que se convierta en una carga para la misma sociedad. Y eso es lo que estás haciendo hoy en Washington. ¿O quieres hacer un Estado más pequeño, más ágil, que sea un impulsor de la nueva sociedad? Nosotros estamos al final de lo que se llamaba la globalización. Las industrias están comenzando a regresar al continente americano. Ya las ventajas que tenía fabricar en otras partes ya no son tales. Las nuevas tecnologías de fabricación, con fábricas más pequeñas, con fábricas cerca de los orígenes, con el desarrollo de la inteligencia artificial y de esa nueva sociedad, con la conquista interplanetaria, no sabemos exactamente lo que nos va a traer. Eso es lo que es la formación de esa nueva sociedad. Y nosotros tenemos que tener una sociedad política que esté enfocada en la búsqueda de la productividad y no en un proceso. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante que se hablaba de un concepto que se llamaba la lucha de clases. Nosotros estamos en los Estados Unidos, que es el país de las libertades. Desde el Congreso tú ves a estas jovencitas que son congresantes esparciendo como una manguera el concepto de lucha de clases, que es una cosa verdaderamente triste cuando lo que nosotros tenemos que promover es la formación de profesionales que sean técnicos sociales capaces de
interactuar con modelos estocásticos, con robótica, con inteligencia artificial, con esas impresoras tridimensionales, con computadoras cuánticas. Eso es lo que tiene que tener capacidad un funcionario que tenga un curul en el Congreso, y ningún tipo de pensamiento resentido, sin ningún tipo de talento. Esa persona que está ahí en el Congreso está llamado a ser un interlocutor entre la tecnología y la sociedad. Si no tiene esta capacidad, su función es intrascendente, y no me importa de qué tendencia sea, usted tiene que tener esta capacidad. Las leyes del mañana no se van a escribir estudiando leyes, sino estudiando las tecnologías del mañana. El mercado laboral será impactado, y mientras menos especialización tecnológica tenga una sociedad, más fácilmente será desplazada y nos vamos a ver sumamente impactados. Nosotros estamos en un mundo que está verdaderamente cambiando. Si nosotros no nos damos cuenta lo que está sucediendo en este momento en Europa, si nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en China, China está en un proceso de total involución, porque básicamente el país no puede crecer y va a perder la mitad de la población por incapacidad de reproducirse en 25 o 30 años. Eso lo va a llevar a tomar cierto tipo de acciones, y si nosotros tenemos un conflicto bélico allá en los lados de China, porque ellos decían tomar un movimiento y ir a la isla que tienen enfrente, y al mismo tiempo hay un conflicto bélico en el Medio Oriente, y tú tienes los portaaviones malos y estás lleno de deuda, no estás dando ningún tipo de respuesta. Sin duda alguna, la tecnología va a prevalecer en los próximos años, y lo crítico va a ser ese avance tecnológico, inteligencia artificial, robótica, todos los complementos de eso. Si eso avanza rápido, con madurez, y hay talento intelectual dentro del sector político, eso por sí solo va a determinar el futuro de todos los sectores. Y ese es el verdadero reto que nosotros tenemos, porque en teoría este es un país de primer mundo, aunque a veces cuando oigo a los representantes del Congreso uno entra en duda si eso es verdad o mentira. Y no importa en qué parte de la ecuación tú quieras estar, si no manejas la parte práctica de la tecnología, tú no tienes cabida en la nueva sociedad. Sí, la respuesta a los retos que nos presenta la sociedad es que los candidatos traen politiquerías de extremo. Bueno, vamos a estar entregando la libertad de los Estados Unidos a eso que yo llamo corrientes inefables. Si tú tienes políticas de fronteras abiertas, que venga quien sea, no importa, no filtras a nadie, no, porque lo que tienes es otro tipo de misión. Entonces, bueno, estás de espaldas a las verdaderas necesidades para las cuales fuiste electo. Esos son los grandes retos que tenemos, y tenemos que resolverlos dentro de un cambio absoluto, porque el problema que tenemos es que el político no entiende, no maneja las herramientas que son las que manejan las nuevas sociedades. Tulio, permíteme hacer una breve pausa. Vamos a continuar conversando sobre nuestro bolsillo, que al final del día, entre eso y la inmigración, son los temas más importantes para los que van a votar en los próximos, ¿cuánto faltan? 207 días. 207 días para un día histórico en la nación, porque significa o el cambio. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.